Hola a todos, esto es Descárgate el Podcast. Hola a todos, espero que estén muy bien. Aquí un nuevo capítulo de Descárgate el Podcast y hoy voy a hacer algo corto, creo. Espero que sea así. La verdad, tengo unas palabras acá escritas y son una pequeña divagación con respecto a los conceptos que pueden ver en el título. Y veamos cómo resulta. Quiero compartirlas con ustedes, así que aquí va. Estas palabras las escribo un día sábado antes de las elecciones primarias que se realizarán en mi país. A más de un mes de una de las jornadas democráticas más importantes en la historia de Chile. Durante este tiempo transcurrido, muchos han salido con opiniones, con análisis, de los diversos tipos, opinando cómo se expresaron, qué significan las votaciones que salieron, cómo se expresó la gente, el porcentaje de participación, analizaron de todo. La verdad es que he escuchado a varios, he leído opiniones. En mi caso, las he visto gran parte en los medios de comunicación. También he visto estas opiniones y estos análisis entre mis amigos. Tengo un WhatsApp donde tengo un par de amigos que somos como de ideas políticas y conversamos un poco los temas. Compañeros de trabajo, en algunas reuniones, lo poco que se puede realizar por medio de la pandemia. También lo he conversado con mi familia, o he escuchado más que nada. Me he dedicado a escuchar. Nunca me dedico, o sea, siempre escucho mucho, pero pasa que siempre doy mi opinión, algo que ocurre. Pero en este caso también he dedicado a escuchar y me he quedado mucho con las ideas que me presentan posteriores al plebiscito. Y todo esto me ha llevado a pensar un poco qué ha pasado aquí, o qué está sucediendo en la sociedad en la que vivo. Me ha llevado a pensar en esto que tanto nos une y tanto nos divide. En lo que nos hace tan diferentes y también tan similares. Y cómo somos capaces de afrontarlo en nuestra individualidad y en nuestra comunidad. Esta dualidad que somos como ser humano al fin y al cabo. Semejantes en lo comunitario, pero también diferentes en lo individual que somos. O en la individualidad que tenemos. Es la que creo que nos hace difícil saber manejar esto. Las sociedades que conformamos, es difícil saber manejar este equilibrio como semejantes que somos ante la sociedad, pero también lo diferentes que somos como individuos. Y de ahí que conformamos sociedades democráticas para tratar de equilibrar esto, creo yo. Sociedades que se organizan en democracia. Creo que ese es el camino que hemos tomado para tratar de manejar este equilibrio. Ahora bien, creo que para entender bien a lo que hemos llegado a establecer, y como donde estoy pensando yo en esta divagación que les estoy mostrando, creo que necesitamos saber qué son estos dos conceptos, qué es sociedad y qué es democracia. Así que me fui a las definiciones. Es así, sociedad es un concepto peliagudo, hay que decir. Así que mejor ir a un diccionario. Busqué ahí la RAE. Bueno, a mucha gente no le gusta, hay gente que sí. Bueno. Pero es un referente, hay que decirlo. Y en su primera acepción, la RAE sobre sociedad habla, abro comillas, conjunto de personas, pueblos o naciones que viven bajo normas comunes. Cierro comillas. Normas comunes, me llama la atención eso.
De ahí me fui a Wikipedia. Por supuesto, iba a consultar la enciclopedia comunitaria que tenemos en Internet. Y Wikipedia habla y dice que es un concepto polisémico. Lo establece desde un principio, que es polisémico, que tiene más de un significado. Es cosa de ver la RAE, y yo les dije solo una de las 4 acepciones que tiene como sociedad. Bueno, y este concepto polisémico, que designa un tipo particular de agrupación de individuos que se establece o que se produce tanto entre humanos, sociedad humana o sociedades humanas, como entre algunos animales, sociedades animales, por supuesto. En ambos casos, la relación que se establece entre los individuos supera la manera de transmisión genética. O sea, no es tan solo la transmisión genética entre individuos, como es la reproducción, digamos. No es tan solo esto lo que hace que un individuo que un grupo de individuos se transforme en una sociedad, sino que implica cierto grado de comunicación y cooperación. Que en un nivel superior, cuando se produce la persistencia y la transmisión generacional de conocimientos y comportamientos por el aprendizaje, podemos calificarlo como una cultura. En mi conclusión, ya leyendo estas 2 definiciones, somos un grupo de personas que nos comunicamos y cooperamos, bajo ciertas normas culturales. ¿Pero qué normas? Veamos qué es democracia. Democracia, según la RAE, es sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Revisemos Wikipedia. ¿Qué dice? Es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de representación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En el sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales. Libres e iguales. Y las relaciones sociales que se establecen conforme a mecanismos contractuales. Eso es lo que dice Wikipedia. Leyendo esto, debo decir que ambas definiciones, la de sociedad y la de democracia, nombran conceptos que son muy interesantes y me llamaron mucho la atención. En una de ellas se habla de normas y en la otra de mecanismos contractuales. ¿Qué es contractual? Contractual se define como que deriva de un contrato. Contrato, ya ese concepto lo manejamos todos. Contrato es como una norma, ¿no? En sí son normas. Un contrato son normas que se acuerdan o que acuerdan las personas firmantes para delimitar la interacción entre ellos. Son normas para fraternizar entre miembros de una sociedad o de esta sociedad que estamos conformando. Buscando lo que es fraternizar. Fraternizar se refiere a tratarse amistosamente, tratarse bien o de buena forma. Amistosamente. No necesariamente amistosamente quiere referirse solo como amigos. Uno puede tratar amistosamente a alguien sin ser necesariamente su amigo. Y creo que dentro de este como concepto de normas contractuales, mecanismos contractuales, contrato en sí, cae el concepto de constitución, ¿no? Dejémoslo ahí. En el concepto de sociedad se habla de individuos. En su definición, individuos habla que son unidades indivisibles e independientes. 2 conceptos muy interesantes. A una persona no la podemos dividir. Bueno, sí, en realidad sí la podemos dividir. Y cuando la dividimos, ¿en qué la dividimos? Podemos dividirla en órganos, en partes del cuerpo, hasta en células podemos dividirla, ¿cierto? Pero ninguna de estas divisiones logra ser autosuficiente, hay que decir. Por lo menos en el caso del ser humano. Necesita a la otra parte dividida.
Si nos dividimos, no sé, pues sacamos los pulmones necesitan al hígado para sobrevivir. Y la caja torácica, y al cerebro, y todo, las vías respiratorias, y todo lo demás, todos los órganos del cuerpo. Y bueno, el cerebro necesita todos los órganos para sobrevivir. Y hay que decirlo, o sea, en el cerebro está el proceso donde los seres humanos terminan siendo autoconscientes de su propia existencia. Entonces, en ese sentido, para ser autoconscientes de nuestra propia existencia, necesitamos el resto de las partes. En ese sentido, este individuo, ser humano, es un individuo independiente, indivisible, ya que si nos dividimos no podemos sobrevivir, pero en esta independencia, en esta individualidad indivisible, me gustó ese concepto, también somos autoconscientes de nosotros mismos, autoconscientes, esa palabra, autoconscientes. Perfecto. Y como decía, el concepto dice indivisibles e independientes. Así se define como individuo, independiente. Podemos cuestionarlo, pero veamos. A ver, como unidad, somos independientes de otras unidades, como que no estamos como conectados físicamente a otro ser humano. Hay que decirlo, ¿sí? Estoy diciendo mucho, hay que decirlo. Bueno, déjamelo ahí. Como unidad somos independientes, los unos de los otros. Para la esencia del vivir lo somos, para lo orgánico de vivir. Podemos vivir sin depender de otro, es verdad. O sea, hay gente que ha estado como orbitando la Tierra, independiente de lo que es lo más como lejano, hay solos en una nave, están completamente aislados de otro ser humano. Creo que la pandemia nos ha demostrado que tenemos una capacidad de vivir orgánicamente independiente de otro ser humano. Toda la gente que ha vivido la pandemia solo ha podido como demostrar esta situación, digamos. Podemos hacerlo. Podemos respirar sin depender de otro, podemos comer sin depender de otro. En el acto de comer como actividad, podemos hacerlo. No dependemos en nuestra como sanidad corporal, digamos. No, si tuviésemos una enfermedad, ya ahí entramos a otras cosas. Pero como ser humano podemos hacerlo. Somos independientes orgánicamente en ese sentido. Y como les contaba, en esta independencia somos autoconscientes constantemente, ¿cierto? O sea, existiendo, sobreviviendo, podemos estar en esta pandemia aislados en un solo departamento, no dejamos de perder nuestra capacidad de autoconciencia y nuestra capacidad de pensar libremente. Porque estando aquí, no sé, yo he vivido parte de la pandemia solo en el departamento, no dejo o sea, sigo pensando libremente en mis cosas, digamos, tengo esta libertad de pensamiento. Siento que es parte inherente del ser humano, ¿cierto? Ya. A eso quiero referirme, eso quiero dejarlo claro. Entonces, esta es nuestra capacidad de ser individuos, ¿cierto? Lo dividíamos que somos indivisibles y somos independientes. Perfecto. Pero claro, si lo vemos bien ahora en la realidad, la libertad absoluta es imposible. Y para atender esto, pongamos un ejemplo. O sea, que lo hemos hecho y lo hemos vivido en pandemia. Podemos ser independientes orgánicamente. Nos instalamos, podemos estar viviendo solos en un departamento, en un ambiente protegido. Como poner lo suficiente alimento, agua y aire. Y podríamos sobrevivir hasta que se nos acaben los recursos. Orgánicamente eso es real. Lo hemos experimentado, como he dicho varias veces. Pero el ambiente en el que vivimos no tiene esas necesidades cubiertas. No nos pueden dejar así como sueltos en la tierra y vivir como
y tratar de sobrevivir solo. Hay algunos programas que hay que tienen eh, que son estos como Survivor, donde al final la gente nunca está sola, digamos, siempre hay alguien que los va a ir a buscar, a rescatar, a sacar del lugar donde están aislados, digamos. A eso me refiero, digamos, que si nos dejaran en esta tierra solos y no existiera ningún otro humano más, difícilmente pudiésemos sobrevivir por un tiempo ilimitado o por mucho tiempo. Nos costaría actualmente. Es por eso que conformamos sociedades, para cubrir las necesidades de protección y de nutrientes que requerimos orgánicamente. Y solucionamos estas necesidades de forma social. Pero al ser seres de libre pensamiento, tuvimos que idear formas para convivir en estas sociedades. Cada uno, con su libre pensamiento, tenía su propia idea de cómo deberíamos manejar esto. Y puede ser que estas ideas fuesen distintas a las del otro. En ese sentido, tuvimos que establecer normas. Normas sociales. Que con el tiempo hemos ido perfeccionando. En un principio estas normas estaban excluyendo a varias personas, a las mujeres, a los esclavos. Y ya con el tiempo nos ha costado bastante, pero la hemos ido perfeccionando en nuestra historia. Y hemos terminado como estableciendo una necesidad de que debemos ser iguales ante estas normas, ante la ley. Entonces, somos iguales ante estas normas que hemos establecido y libres en nuestra individualidad y diferencia. Tenemos la libertad, tratamos de establecer que, o pretendemos, la mayoría, establecer que deberíamos ser libres en nuestra individualidad, en nuestra diferencia como seres dentro de la sociedad, que no nos impongan que debemos ser de tal o cual forma. Hay muchas organizaciones y sociedades que lo han establecido, digamos, esto es como el ideal, el que hemos como tratado de establecer como las sociedades ideales. Ya. Y algo que hemos pensado, digamos, es que libres somos hasta que nuestra libertad no transgreda la relación de igualdad de otro individuo ante la norma que hemos definido como sociedad. Como les decía, esto es lo ideal. En la práctica aún las relaciones entre los individuos de la sociedad y las normas que hemos establecido como sociedad son dispares. Y debemos perfeccionarlas. Estas imperfecciones generan las desigualdades que vemos a diario en los medios de comunicación, al caminar por nuestros barrios vemos esta desigualdad, o a lo mejor no queremos verla, pero bueno, o al conversar con amigos y familiares nos cuentan como las situaciones que han vivido y ahí sacamos en conclusión que hay una desigualdad en la sociedad. O sea, no hay nadie que te pueda decir que no exista esta desigualdad. Pero tenemos la idea de perfeccionar esos conceptos, esas fallas que tiene nuestro enfrentamiento entre las normas que nos rigen, digamos. En ese sentido, perfeccionando esta necesidad, hemos difundido bastante bien el concepto de igualdad ante la ley. O sea, lo hemos difundido, una cosa que lo difundamos y otra cosa que lo hemos llevado a la práctica perfectamente. Claramente, las últimas noticias que hemos leído o escuchado, diariamente en las noticias nos nombran sucesos de situaciones que nos demuestran que esta igualdad ante la ley no se practica constantemente. Pero bueno, como les decía, estos son como conceptos ideales, digamos. Pero algo que sí tenemos, que creo que sí está muy bien difundido, es que esta igualdad debe existir. Ya, ahora hay que saber llevarla a la práctica. Hay gente que puede que lo tenga dentro de su cabeza, pero no lo quiera llevar a la práctica y se quiera aprovechar de las situaciones. Pero bueno, esto es parte de la diversidad social que conforma
que entendamos que los individuos de una sociedad son diferentes, que es algo que estoy tratando de definir en esta divagación de ideas que he estado aquí relatando. Entonces, en esta igualdad ante la ley, como les decía, siento que está bien difundida. Pero creo que es difuso el concepto de individualidad. Y como este concepto de individualidad y diferenciación y de esta libertad que tenemos para hacerlo, no siento que no está tan bien claro como socialmente hablando. Es como que nos gusta como agrupar gente. Que nos gusta agrupar a los del barrio de arriba, los del barrio alto, los cuicos, los flaites, y como que los agrupamos y son todos del mismo tipo, digamos, y nos gusta entenderlo. Y no son solo en nuestra sociedad. Me han comentado que, no sé, en Alemania, en sociedades como la alemana, que uno pensaría que pudiese estar más claro en este tipo de conceptos, existe el concepto de asocial. Es entretenido el concepto. Asocial es como sin sociedad, ¿no? Pero así se refieren a los flaites, a lo que nosotros entenderíamos como flaites. No sé si está como al mismo nivel de referencia, pero lo que quiero decir es que como seres humanos también nos gusta agrupar a la gente, agruparla, como agruparla y darle una característica como estos son estas personas, los de arriba, los de abajo, nos gusta como andar como agrupando gente y clasificarla con una etiqueta. Nos gusta eso. Entonces, por esta razón creo que la individualidad no está bien definida. O sea, no la tomamos socialmente. No entendemos que todas las personas son distintas. ¿Cachai? No sé, todos los niños de 6 años son niños de 6 años. No entienden, como que los agrupamos que son niños de 6. Son todos iguales de cierta forma. Son cabros chicos, son desordenados, qué sé yo. Están como que tienen mucha energía, quieren jugar o cosas. Ya. Pero no entendemos que son distintos de cierta forma. O sea, y es muy claro porque igual lo entendemos. Y un ejemplo que quiero poner, creo que va a esa diferenciación. Y que es necesaria tenerla clara. Creo yo, que es necesario que lo conversemos, que lo aclaremos y que entendamos que tenemos que manejarlo también en nuestros conceptos sociales. Y esto es un ejemplo que me voló la cabeza hace muchos años y que creo que que da una buena clarificación entre lo que son las relaciones entre individuos. Es una charla TED de Sir Ken Robinson, fallecido este año 2020 en agosto. En su tercera charla TED, que se realizó en abril del 2013, él dentro de la charla va y establece una premisa, una premisa, no una primicia, una premisa. Lo que hace le cambia una letra de una vocal, una premisa, y dice: los seres humanos son naturalmente diferentes y diversos. Entonces a la gente dice esto y va y le pregunta a la gente: ¿puedo preguntar cuántos de ustedes tienen hijos? Ya, la gente levanta la mano. Después continúa y dice: ¿qué tal 2 o más? La gente que tiene 2 o más levanta la mano. Y después se manda una frase muy chistosa, que a mí me va a salir horrible. Dice: y el resto de ustedes han visto alguna vez un niño, ¿no? Esta gente pequeña caminando por ahí. Yo les recomiendo que vean la charla TED, es muy buena y a él le salen los chistes mucho mejor que a mí. Y en todas sus charlas TED tiene esta como capacidad de stand-up comedy que estamos hablando. Es muy buena. A mí me gustan mucho, sus charlas son muy interesantes. Las premisas que pone, los temas que habla, educación y creatividad, son muy buenas. Tengo muchas ganas de hablar de esto en un podcast. Pero bueno, ya, sigamos con esta divagación de ideas de democracia y sociedad. Entonces, cuando habla de esto, ya, que tienen 2 o más hijos. Entonces, cuando les pregunta eso a la gente que tenía 2 o más hijos, los establece ahí, ya
y dice, les voy a hacer una apuesta. Y estoy seguro que la voy a ganar. Si ustedes, los que tienen 2 o más hijos, apuesto a que son sus hijos, apuesto que ustedes los encuentran completamente diferentes entre sí. Cuando dice esto, la charla lo verán, la gente va y aplaude. Y claro, si lo tienen mucho más que claro. Digamos. Todos los que tienen hermanos, o hijos, sobrinos, y todos ven claramente que ellos son completamente distintos cómo se comportan, a pesar de que puedan tener la misma edad, ser similares, tener 1 año de diferencia, 2 años de diferencia. De cierta forma igual, y pueden tener los mismos papás, han tenido la misma crianza, pero son diferentes igual. Y creo que este es un buen ejemplo que agarra algo que es tan cotidiano como la relación que nosotros podemos tener con gente pequeña, con niños, niñas, niñes. Y nos ejemplifica que dentro de esta agrupación de niños que son que podemos establecer como similares, pero son diferentes, son individuales, son independientes y son libres de pensamiento. Esa capacidad de libre pensar es lo que lo hace tan individual también. Porque a la misma pregunta que uno le puede hacer a un niño, contestan de forma muy distinta y muy creativa. De ello también Ken Robinson habla de este tema dentro de sus charlas y dentro de sus libros que tiene y que yo he seguido mucho. Así que sí, vamos a hablar de él en un tiempo más. ¿Ya? Entonces, es esto lo que yo creo que debemos entender. O sea, claramente este ejemplo que pone Robinson lo podemos extrapolar a la gente. O sea, como que la gente no se anda como asimilando cuando crece. Digamos, cuando son adultos, no es como que seamos diferentes de niños y nos igualamos en la adultez. No, claramente no. Sino que somos seres completamente distintos en ese sentido. Mantenemos nuestra individualidad y nuestra independencia. Y este es el punto que quería definirles. Es que a pesar de que nos quieran agrupar, debemos entender en la sociedad que estas están conformadas por individuos independientes y que somos diferentes y por lo tanto pensamos distinto. Puede ser que hayan pensado que yo iba a llegar a una conclusión mucho más elaborada. No. Pero creo que es un concepto importante de establecer. Es un concepto importante de definir. Porque creo que las normas que queremos definir o queremos escribir en el proceso democrático que se nos aproxima dentro de los próximos 2-3 años, como es una convención constitucional, debemos entender que los miembros de la sociedad que va a regir esa constitución son individuos independientes de libre pensamiento. Y que no todos pensamos igual, es que es eso. Que al ser independientes debemos entender que no todos vamos a pensar de la misma forma y que pueden hacer que nos hagan una pregunta y todos la vayamos a responder de forma distinta, a pesar que podamos tocar tópicos similares, digamos. Y creo que estas normas deben ser capaces de mantener ese equilibrio entre que todos los miembros de la sociedad somos iguales ante estas normas, en el sentido que debemos ser iguales porque no podemos tener normas distintas según la persona, porque deberíamos ser todos iguales ante la ley. Todos regularnos, no tener como más privilegios por ser distintos. ¿Ya? Pero sí debemos considerar en estas leyes que existe esta diferenciación como personas y
y que nos permita pensar de forma distinta, y que eso lo tenemos que considerar. Hace más de un mes, Chile decidió que debemos generar una nueva constitución. Lo decidimos de forma democrática, en un plebiscito, donde el voto de cada uno de nosotros era igual de importante, tenía el mismo nivel, ni más ni menos, sino que igual, el mismo peso. Se contaba como uno, como individualidad. Ese era nuestro pensar. Esta persona o aprobó o rechazó, o asamblea constituyente o asamblea constitucional, o ¿cómo era la otra? Convención constitucional o convención mixta. Y marcaron su preferencia. Y claramente hay una diferencia de opinión, pues que el apruebo no ganó por el 100%. No estamos el 100% de la población chilena pensando en que teníamos que aprobar la decisión de cambiar la Constitución, sino que hubo un 80-20 en general. Ahí la distribución entre las distintas comunas es distinta. Pero en ninguna comuna ganó el 100% el apruebo. Ni tampoco en ninguna comuna hubo 100% de rechazo. Siempre hay diversidad en toda comunidad y grupo humano, no importando su ubicación geográfica dentro de nuestro país. Siento que ese es el análisis. Siento que nadie salió a decir, no, que todos el 80%, que son 3 comunas. Siento que ese análisis es un poco reduccionario. No sé cómo se dice, debo decirlo. Un poco reductista. No sé si existe esa palabra que estoy diciendo. Es un poco minimalista. No sé, queda corto. Ese es el concepto. Queda corto. Pero sí creo, como lo decidimos de forma democrática, que la democracia era la mejor forma de expresarlo. Porque la democracia fue la mejor forma en que nos demostramos que podíamos todos opinar de forma distinta. Que teníamos el derecho a hacerlo. Y creo que por ahí va el equilibrio que debemos mantener en estas normas que vamos a establecer. Que tenemos la posibilidad de decir lo que pensamos, de opinar distinto y que esa opinión podamos expresarla. Tenemos el derecho a expresarla. Pero limitándonos a los derechos del otro. Los derechos del otro siempre nos deben limitar. No podemos pasar por sobre ellos. Ese equilibrio tan frágil, tan como mínimo, tan fino, es algo que debemos ver. Pero creo que el único sistema que lo puede hacer es la democracia. Y por eso a mí me cae muy bien. Cuando lo leí alguna vez y lo escuché, creo que lo escuché primero. Las palabras de Winston Churchill hablando sobre democracia. Es un discurso que hizo en la Cámara de los Comunes, uno de las cámaras del Parlamento de los británicos, en 1947. Tiene su tiempo el momento este. 2 años después del término de la Segunda Guerra Mundial. Y él decía: la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. De hecho, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de una vez en cuando. Y es verdad. O sea, sí, puede ser el peor sistema, puede ser demoroso, puede ser burocrático, porque busca como confirmar y reafirmar que lo que vayamos a establecer como norma sea aprobado por una mayoría y que no transgreda a las minorías. Creo que así deberíamos hacerlo. Insisto, este es el ideal. Aún en nuestro sistema no existe eso. Por algo estamos cambiando la Constitución. Sí, es demoroso y burocrático.
Por eso yo a las palabras de Churchill agregaría que está en nuestro deber perfeccionarla, para que todos los miembros de esta sociedad puedan relacionarse, puedan fraternizar, con igualdad ante la ley y libertad como individuos independientes. Dicho de otra forma, como para insistir con este tema, y a modo de conclusión debo decir, por esto es que al momento de que queramos perfeccionar la relación entre los miembros de la sociedad en la que estamos inmersos aquí en Chile, la sociedad chilena, que no necesariamente es una sociedad solo de gente nacida en Chile, hay que decirlo. Es todos los miembros de la sociedad en la que estamos construyendo, la diversidad que tenga. No debemos olvidar, al momento de construir una nueva constitución, que ésta debe resguardar los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Entendiendo que ésta deberá definir las normas para relacionarnos como miembros de esta sociedad, como miembros del pueblo. Una constitución del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Todos sabemos de dónde saqué estos conceptos. Si no, voy a dejar la link correspondiente en la descripción. Los he escuchado varias veces, los he leído y los he retomado. Sé de dónde vienen. Es el momento histórico en el que se pronunciaron. Fueron hace siglos atrás. Uno es del siglo XVIII y el otro del siglo XIX, hay que decir. Pero viendo el proceso democrático que se nos avecina, no puedo dejar de pensar que están más actuales que nunca. Gracias por escuchar. Síganme, difundan esta disvarío que he tenido con ustedes. Eso. Gracias por escuchar. Y chao.